Ok, nos dicen que el porcentaje de acierto por pregunta en una prueba de selección se presenta en la gráfica, esta de acá. Una pregunta se considera difícil o de alto nivel de dificultad si menos del 50% de las personas acierta la respuesta, ¿ok? Tenemos esta gráfica y nos preguntan, de acuerdo con los resultados, las preguntas difíciles, nos preguntan por las difíciles, se ubicaron. La A dice al inicio de la prueba, la B dice a lo largo de toda la prueba, la C al inicio de la prueba y la D al final de la prueba. Bueno, la A dice al inicio y al final de la prueba, ¿cierto? Bien, vamos a ver dónde están las preguntas difíciles. Para eso enfoquemos el gráfico. Observamos que en horizontal tenemos la posición de la pregunta en la prueba. De la 1 va hasta la 15. En el eje vertical tenemos el porcentaje de acierto en la pregunta, que va desde el 100%, las más fáciles, hasta el 0% las más difíciles. Una persona, o digamos, un grupo de estudiantes que entre todos el 100% aprueba es una pregunta muy fácil, pero si está llegando al 0% la pregunta es muy difícil, ¿cierto? Bien, con la pregunta 1 podemos observar que la aprueba el 30% de los alumnos. ¿Es una pregunta fácil o difícil? Es difícil. ¿Por qué? Porque si menos del 50% de las personas aprueba la pregunta se considera difícil. Está por debajo de la línea del 50. De hecho, vamos a anotar esa línea del 50 para que la tengamos como referencia. Ahí estaría la línea del 50. Y nos damos cuenta que la pregunta 1 cae por debajo de la línea del 50. La aprobó aproximadamente el 30%. La pregunta 2 llega hasta el 20%. Todavía menos gente la aprobó por debajo de la línea del 50. También es una pregunta difícil. Entonces, pregunta 1 y pregunta 2 son difíciles. Pregunta 3 la aprobó todavía menos gente, el 10%. Sigue estando por debajo de la línea del 50%. La pregunta 3 también es difícil. Pregunta 4 está por debajo de la línea del 50 porque la aprobó el 40%. Es una pregunta difícil. La pregunta 5 tiene algo y es que la prueba exactamente del 50%. O sea, esta pregunta no clasifica como difícil porque las difíciles son menos del 50%. Entonces las difíciles vemos que están aquí la 1, la 2, la 3 y la 4 porque están por debajo de la línea del 50%. ¿Sí? Todas esas preguntas están por debajo de la línea del 50%. Todas. O sea que las aprobó muy poquita gente, hablando en términos de porcentaje, menos del 50%. Observamos que de la pregunta 5 hasta la 15 ya las aprueba más gente. La 6 la aprueba más gente, ¿cierto? Se pasa de la línea del 50. La 7 la aprueba más gente, se pasa de la línea del 50. La 8 también se pasa de la línea del 50. La 9 se pasa de la línea del 50. La 10 también. Y así sucesivamente, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces las preguntas difíciles están acá, al inicio de la prueba. ¿Ok? ¿Cuál dice al inicio de la prueba que están las preguntas difíciles? ¿Qué opción? La opción C. Al inicio de la prueba es que están las preguntas difíciles.